Bien, estamos de vuelta. Hoy tenemos con nosotros al senador Pedro Castrén de Samaná, dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Don Pedro, buenos días, bienvenido. Buenos días, Dani, buenos días a todos el elenco del programa. Mire, cuéntenos sobre este proceso último, esta etapa última del Código Penal, ¿qué es lo que podemos esperar? Mira, yo creo que ha habido un proceso interesante. La sociedad dominicana del día de hoy es una sociedad diversa que tiene una cantidad de sectores que obviamente hacen presión para que sus intereses sean representados en una iniciativa legislativa tan importante como el Código Penal, pero hay que deslindar dos aspectos. Primero, los avances que se han tenido. Yo creo que elaborar 72 tipos penales nuevos es importantísimo. El siglo XXI ha traído nuevas formas de delinquir y nuevas formas la justicia tiene que perseguir esos delincuentes. Yo creo que ese es un aspecto importante. Y hay un tema obviamente muy controversial que es el tema de las tres causales, pero el código no es solo tres causales. Además, en el código que se consensuó en el Senado, se aprobó una de las tres causales, cuando hay un problema de que pueda ponerse en peligro la vida de la madre o del niño, se puede acudir a un profesional médico acreditado para que produzca el aborto. Es decir, hemos logrado un avance. Yo creo que la cosa nunca, en una sociedad como la nuestra, como yo decía, con tantos intereses, con tantos sectores diversos, no es posible sacar el código que todo el mundo quiere. El consenso absoluto no existe ni aquí ni en ningún país del mundo. ¿Se puede afirmar, como algunos afirman, senador, que ustedes no han leído el proyecto, que ustedes no conocen el proyecto? Mira, yo creo que con todo el respeto, quien tenga esa opinión, una opinión ligera, desde hace tiempo venimos estudiando el Código Penal, incluso hace un año nos fuimos fuera de la ciudad a un hotel y tuvimos 2 fines de semana discutiendo el código y se llegó a un consenso y la Cámara de Diputados lo devolvió, hizo una serie de observaciones y ahora también hubo una comisión de la cual yo fui parte, donde se estudió de manera cabal. Ese es un código interesante y yo creo que hay mucha superficialidad en las opiniones. Por ejemplo, se habla de que se excluyó a los militares de la justicia. Eso es falso. Si usted ve el artículo relativo a la justicia militar, se establece claramente que todo militar que comete una infracción civil o penal tiene que ir a los tribunales ordinarios. Ahora bien, por ejemplo, para el caso de temas de disciplina, temas administrativos internos, esos son temas que competen en todas partes del mundo a los asuntos internos de los organismos militares. Así es que está actualmente. Así es que está, pero se está diciendo en la opinión pública que se excluyeron a los militares de la justicia ordinaria. Y así, el tema de la discriminación, por ejemplo, yo creo que los miembros de la comunidad LGBT tienen que estar contentos porque se logró un avance. Se incorporó lo que establece la Constitución para la dignidad humana, se transcribió textualmente, además de que no puede haber ninguna discriminación contra un ser humano como establece la Constitución. Incluso yo mismo redacté que ningún tipo de discriminación, le puse una coletilla inherente de cualquier naturaleza, puede ser objeto de discriminación. Eso lo redacté yo personalmente. Es decir, que el derecho fundamental es el derecho humano. Todos los seres, sean heterosexuales, sean homosexuales, sean transexuales, sean bisexuales, son seres humanos. Blanco, negro, gordo, flaco, chiquito. Producto de un nacimiento de un hombre y una mujer, por lo tanto no puede haber ningún tipo de discriminación. El único tema espinoso en este momento es el tema de las tres causales. Pero ya nada más son 2. Nada más son 2 causales, pero hay que entender
que aquí es una sociedad conservadora, que hay una iglesia católica, que hay una iglesia cristiana, que es poderosa. Aquí las encuestas del barómetro latinoamericano dicen que el 80% de la población dominicana practica la religión cristiana o la religión católica. Personalmente usted, senador, ¿qué piensa de la suspensión del embarazo voluntario? Mira, ¿Usted qué piensa personalmente? Su criterio personal. Mira, yo creo que en los temas de las 3 causales, en caso de incesto y en caso de violación, o sea, yo creo que mi opinión es que podría haber, o sea, hay un aborto. Usted la expresó públicamente antes de ser siempre, usted siempre tiene esa posición, yo creo. Mira, yo no tengo esa posición, pero yo llegué a un acuerdo en mi provincia, porque en mi provincia el 98% de la gente son cristianas, que no iba a levantar la mano por el tema del aborto, y lo he cumplido, eso lo he cumplido, no voy a levantar la mano por el tema del aborto. Pero con respecto a la homofobia, yo se lo dije a los pastores cristianos cuando me reuní con ellos, que yo no iba a permitir ningún tipo de discriminación por temas de homofobia a ningún ser humano. Yo he sido, creo que transparente, yo soy un representante, las funciones de un senador son legislar, fiscalizar y representar, y en cierta medida yo me debo a mi provincia, cómo piensa, cuáles son las opiniones, es la cultura de mi provincia, cuál es la tradición de mi provincia. Y ese tema es un tema que la comunidad cristiana de la provincia de Samaná no lo apoya. Senador, ¿hay el ánimo de que sea aprobado ese proyecto antes de que termine la legislatura ordinaria? ¿Usted cree que se podrá? Mira, yo creo que va a ser difícil, o sea, aunque esa es la intención, por ejemplo, que tiene el buen amigo Ricardo de los Santos, que lo ha expresado así. Ya hoy es jueves, hoy vamos a tener una sesión en el Senado, y la semana que viene ya, el 26, la legislatura termina, que prácticamente yo creo que es imposible, no hay tiempo. La comisión... El presidente siempre puede prolongarla. Sí, pero no creo que la intención del presidente en este momento. El presidente no va en este momento a crear una situación difícil, prolongando, incluyéndose en un tema como es el tema del Código Penal. El presidente yo creo que va a ser prudente, y hasta ahora no hay ninguna señal de que el presidente va a convocar una legislatura extraordinaria. Ahora, senador, no sé, usted me dirá, pero se entiende, usted por ejemplo ha dicho, decir que nosotros no leímos proyectos es una ligereza. Tuvimos este tipo de ejercicios, nos fuimos de la ciudad, trabajamos tantos fines de semana. Bueno, si pasa el 16 de agosto, son todos legisladores, o una buena parte son legisladores nuevos. Habría que comenzar de nuevo. Sí. O sea, habría que comenzar a leer de nuevo, a discutir de nuevo, a hacer seminario de nuevo, y eso retrasaría bastante el conocimiento de este proyecto. Sí, pero no perime. Lo importante es que no, aunque no se conozca en esta legislatura, no perime, porque solamente tienen una legislatura. Sí, pero ya cambian los legisladores, ya la dinámica tendría que ser diferente necesariamente. Hay una situación ahora que el Partido Revolucionario Moderno tiene 29 senadores, de 32 senadores. Yo creo que el Partido Revolucionario Moderno tiene una vocación de que se apruebe el Código Penal. Hay una vocación, hay una voluntad política de que este tema, yo por ejemplo he estado asistiendo con el presidente de la República los lunes a la policía, lo que se llama la tarea de fuerza, y ahí uno ve la necesidad que hay de crear nuevos tipos penales, el tema del sicariato, el tema del secuestro, el tema del ácido del diablo, son temas fundamentales que no tienen sanción en este momento. Los jueces se encuentran con las manos atadas cuando le llega una situación de esa naturaleza. De modo que yo creo que la sociedad dominicana tiene que entender que los avances y las transformaciones nunca se dan de un porrazo. Ahí las cosas tienen que ser procesuales. Yo creo que hemos avanzado bastante. Por ejemplo, a mí no me gusta la Constitución del 2010, pero fue un avance significativo. ¿No le gustó? No, yo creo que fue una Constitución hecha para un modelo de un ejercicio personal, consolidar
un poder personal, pero es una constitución que tiene avances, crea un Estado democrático, social de derecho, crea el debido proceso, creó condiciones para que se desarrollara la ley de extinción de dominio, pero no es la constitución perfecta, pero fue un avance y así va a pasar con el Código Penal. Yo creo que tenemos que tener una madurez en relación a cómo los procesos sociales y políticos se conforman. Cuando uno ve la rapidez que lleva el código, y por eso que es interesante su enfoque, uno pudiera pensar, y me voy a hablar personalmente, yo pienso que al ver esta forma tan rápida que se lleva, ahí hay un tema tan político y hay una decisión política al más alto nivel. Y el más alto nivel es el presidente de la República. Parecería, en mi opinión, usted me dirá si sí o si no, que el presidente está interesado en que ese código se apruebe lo antes posible. Mira, yo creo que no ha habido tal rapidez, ha habido un proceso de estudio, de ponderación. La aprobación, el proceso de aprobación. Yo sé que lo han estudiado antes, pero en el proceso de aprobación ha sido rápido, o sea, ha sido expedito. No ha sido tan rápido. Nosotros lo enviamos a la Cámara de Diputados hace 2 semanas, y la Cámara de Diputados lleva 2 semanas, incluso ha pedido la comisión la extensión de un plazo para seguirlo conociendo, y yo creo que lo han debatido. Ellos dicen que tienen 143 observaciones. Si hay 143 observaciones, quiere decir que hubo una revisión, una ponderación, hubo un estudio profundo en la Cámara de Diputados. Yo creo en la capacidad de gestión de Pacheco. Alfredo Pacheco es un gran gestor del proceso legislativo, así lo ha demostrado en las 2 o 3 presidencias que tiene en la Cámara de Diputados. Pacheco es un legislador muy avesado, un legislador con mucha experiencia, y no va a festinar un proceso como el Código Penal. Me queda todavía la pregunta en el aire. ¿El presidente, según usted entiende o siente, tiene un interés particular en que este proceso se complete? Mira, yo no he tenido una conversación con el presidente de la República. He conversado, por ejemplo, con autoridades importantes de la Procuraduría General de la República, que es un actor importante en este proceso, y en la Procuraduría General de la República hay interés de que se apruebe el Código Penal de la República Dominicana. Yo creo que es una urgencia, como yo decía, por la cantidad de delitos que no están tipificados en nuestro ordenamiento penal. Pedro, usted hablaba ahora de la Constitución de la República, hablaba de la Constitución del 10, probablemente tengamos en los próximos días la Constitución del 24, a partir de lo que el líder fundamental del partido al que usted pertenece, el presidente de la República, ha dicho que es un tema fundamental y que le está dando prioridad incluso frente al paquete de reformas del que ya ha hablado el presidente. Se presume o ya se sabe que el próximo 16 de agosto el presidente va a presentar el proyecto ante el Congreso. Usted es senador de la República. Le pregunto si conoce un poco del proyecto o cuál entiende que va a ser la reacción. Mira, yo conozco las cosas que ha expresado el presidente de la República sobre su interés de modificar la Constitución, pero hay un aspecto fundamental. Es la primera vez en la historia republicana que un presidente de la República va a reformar la Constitución para disminuirse el poder. O sea, el presidente Luis Abinader ha dicho una frase que para mí es trascendente, que nadie es imprescindible en la vida pública. Es decir, que lo que es prescindible son las instituciones, y eso es lo que él quiere, fortalecer las instituciones, eliminar de una vez por todas ese tema tan problemático, tan oscuro para la sociedad dominicana como ha sido el tema de la reelección presidencial. El presidente está interesado en ponerle un candado. El tema de la independencia del Poder Judicial es un tema que el presidente también tiene. El Ministerio Público, particularmente. Del Ministerio Público, la independencia del Ministerio Público. El tema aparece de la separación, de la unificación de las elecciones presidenciales y municipales. Esos son los temas que yo creo que le preocupa al presidente. Parte del debate en la discusión de la reforma constitucional, parte de que hay quienes plantean que la Asamblea es soberana, que luego que se reúne en Asamblea
la ley que le convoca y las limitaciones que ella le impone a los artículos a reformar queda de lado y que la Asamblea puede hacer lo que entienda a partir de ahí. ¿Cuál es su parecer sobre ese criterio? No es tan amplio el asunto como alguna gente lo han planteado, porque antes debe haber una ley de convocatoria a la Asamblea Revisora, y en esa ley tienen que estar los temas que se van a modificar. Y si esa ley se aprueba previamente al proceso de modificación de la Constitución, nosotros los legisladores estamos atados. Hay quienes dicen que no, es lo que le digo, hay quienes dicen que la Asamblea luego es soberana. Es soberana. Una vez reunida puede hacerlo. Es un criterio que hasta ahora ha primado. Eso es un criterio, pero yo me adhiero al criterio de la ley de convocatoria de la Asamblea. A mí me parece lógico eso, porque si no, ¿para qué la ley? Ahora, don Pedro, usted que ha hecho esa observación recién ahora sobre la Constitución del 10, le pregunto yo si no estaría en disposición de proponer entonces hacer el perfeccionamiento de la Constitución del 10 para adecuar algo mucho más a tono con la realidad de hoy a la Constitución Esas nueva. cosas, por ejemplo, que usted en el día entendió que eran mejorables, que eran perfectibles. Mira, yo creo que la Constitución del 10 fue una Constitución, Luis Gómez, que fue Luis Gómez Pérez, una figura para mí, el constitucionalista dominicano por excelencia, profesor de la UAS por muchos años, era miembro de la comisión consultiva y renunció porque dijo que estábamos iniciando una dictadura constitucional con la Constitución del 2010. Esas declaraciones fueron antológicas de Luis Gómez Pérez. Y yo creo que esa Constitución estableció una serie de mecanismos para controlar el Poder Judicial, tanto el Tribunal Constitucional como la Suprema Corte, el Consejo Nacional de la Magistratura. Todos esos son temas que el presidente de la República tiene interés de modificar, o sea, y independientemente de las luces que le podamos reconocer a Leonel Fernández, que es un político, tal vez el político más capaz que tiene la sociedad dominicana, yo creo que la Constitución del 2010 no es una Constitución perfecta, y toda Constitución es modificable, incluso la Constitución norteamericana, que es una Constitución que dicen que no se modifica a través del Tribunal Constitucional, las decisiones del Tribunal Constitucional norteamericano han tenido múltiples modificaciones. Sí, es un modelo diferente que ya funciona. Senador, en el orden de su provincia, ¿qué novedades tiene el turismo por allá? Mira, mi provincia se ha transformado de una manera notable. La inversión pública pasa en estos 4 años por más de 20,000 millones de pesos. Samaná había sido una provincia totalmente olvidada. ¿Del sector privado? Del sector público. Si le sumamos lo del sector privado, sería una suma muy cuantiosa. Samaná había sido una provincia totalmente olvidada. En este momento se han hecho obras de infraestructura como el acueducto de Juana Vicenta. Todos los hospitales municipales se han transformado de una manera notable. Los polideportivos, todos se han transformado. La entrada de Samaná se está haciendo a un costo de 700 millones de pesos. El malecón... Lleva como mucho esa entrada para terminar. Ha sido complicado, porque hubo que desalojar alrededor de 40 viviendas, y eso comercio, hay mucho comercio. Comercio también. Eso es un proceso, el proceso de tasación y de pago. Y se metió un pedazo de la bahía cuando llovía prácticamente. ¿Eso sigue así? Eso se resolvió también. Ese drenaje, que era una cañada de un barrio que se llama el barrio de Panchito, que venía, ya eso no está terminado el malecón, y ya esa obra hidráulica se ha resuelto. El malecón no se inunda. No se inunda. Con la lluvia que hemos tenido tan cuantiosa en estos últimos tiempos, no se inunda. Se está haciendo el pueblo de los pescadores con una inversión de más de 200 millones de pesos en la terrena. Se va a hacer... ¿Eso por qué se quemó? Se quemó 2 veces. 2 veces se ha quemado. Ahora se previó una serie de formas para que no haya incendios en ese sitio. En la galera se hizo también
se reformó los comercios de los pescadores, se hizo las carreteras de Samaná a La Galera, la carretera en el Limón, es decir, una cantidad de obras impresionantes. Y el turismo es extraordinario. Por ejemplo, en estos últimos tiempos va a haber más de 4 o 5 mil habitaciones nuevas en Samaná. Hay que decirlo también. En Las Terrenas, en Las Galeras, va a haber. Hay proyectos en Las Terrenas, como Blue Terrena, que tiene más de 2.000 habitaciones, ese proyecto solamente. Don Pedro, permítanos brindarle una taza de café. ¿Habitaciones hoteleras o de Airbnb? Habitaciones de Airbnb. Ok. Mire, senador, 2 puntos sobre el desarrollo de Samaná. Por un lado, el desorden de Las Terrenas, del pueblo de Las Terrenas. Ay, sí, ay, sí. Mira, ¿Qué hacer en coordinación con quién para dar algún tipo de orden? Y cuando digo orden, es hasta en el tránsito. Eso es un caos a toda hora, 1. Y 2, ¿qué sabe usted de los avances o hasta qué punto pudiéramos comenzar a recibir los beneficios de la inversión privada que se va a hacer en el muelle de Arroyo Barril para hacerlo turístico? sí, cómo no. Lo primero de Las Terrenas, yo estoy sumamente interesado, en resolver ese tema con un proceso de ordenamiento territorial. En La Terrena hay un déficit acumulado de desorden tradicionalmente. En el 2008, cuando Francisco Javier era ministro de Turismo, se hizo un plan de ordenamiento territorial. Él fue a La Terrena y yo asistí a la presentación de ese plan y eso nunca se implementó. Un buen plan lo hizo el arquitecto Marcelo Alburquerque, que es uno de los mejores arquitectos del país en materia de urbanismo. Nunca se implementó. Yo estoy sumamente interesado ahora en ese tema de ordenamiento territorial. Y el presidente de la República ha conversado conmigo, me ha dicho que dentro de sus legados, él quiere transformar Las Terrenas en estos 4 años. O sea que hay una voluntad política. Vamos a trabajar con el Ministerio de Economía y Desarrollo, que es que de acuerdo a la Ley de Ordenamiento Territorial tiene las funciones de ejecución y de implementación del plan. ¿Y ese plan se puede todavía retomar? Se puede retomar. Adecuar y retomar. Hay que dejar de lado algunos populismos. Va a haber que espacios públicos, por ejemplo, que están tomados, va a haber que reestructurarlos, va a haber que ordenar mucho. Muchos padres de familia, es decir, usted no puede seguir aquí, padre de familia, va a tener que estar allá. Exactamente, va a haber, pero siempre el Estado tiene forma de compensación. Y con respecto... Pero si no se hace eso, el terreno no va a avanzar, porque nadie quiere ir por ahí por el desorden que hay. Es imposible no hacerlo, porque si tú tienes a terreno en 2 años, va a tener 5 o 6 mil habitaciones más. Pero digo, eso va a ser... 2.000 habitaciones de Airbnb ahí en ese desorden. En un día ordinario. Y va a tener 2 terminales de crucero en 2 años, una en Samaná y otra a la que tú te refieres en el puerto de Arroyo. Porque la Samaná se va a hacer algo allá. Sí, se está haciendo, la compañía Frederick Schaap está haciendo una terminal de crucero. ¿En dónde? Y una marina en ¿El Malecón? En el Malecón se está haciendo. Se va a hacer una marina ahí en lo que se llama el Tiro al Blanco. Y del otro lado de los puentes se va a hacer una terminal de crucero con un diseño noruego, que es una terminal de crucero que se abre y se cierra, y van a llegar cruceros. Y ya no van a fondear, sino van a hacer tierra. Van a llegar ahí y van a desmontarse a través de esa zona. Y en el puerto de Arroyo Barril, el puerto Duarte, va a tener capacidad para amarrar 2 cruceros de los más grandes que puedan. Eso lo está haciendo la compañía ITM, una compañía mexicana, que fue la misma que hizo Taíno Bay en Puerto Plata. ¿Y el de Pedernales? Y la misma que hizo en Pedernales. El ejecutivo principal es un mexicano de origen árabe, Mauricio Guadamuz, y está comprometido a terminar en el 2025, en diciembre de 2025, esa terminal de crucero más un parque acuático y un parque temático en esa misma zona. Eso va a transformar la provincia de Samaná. Es una inversión de 2.850 millones de pesos. La inversión más grande que se va a hacer en la provincia de Samaná en este momento es esa inversión. Pedro, permítanos, antes
de que se nos vaya, volver al Congreso con una pregunta que me imagino que mucha gente se le está haciendo. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo se va a conducir su partido, el Partido Revolucionario Moderno, con tanto poder en el Congreso? Presidente de la República, que habrá de tener incidencia en la conformación o reconfiguración de las altas cortes a partir de los plazos que se vencen. Presidente de la República, Congreso mayoritariamente del Partido Revolucionario Moderno. ¿Cómo sería la manera de conducirse para hacerlo adecuadamente? Mira, el sábado pasado hubo un seminario que se hizo en un hotel de la capital, o sea, con todos los legisladores electos, precisamente para trazar algunas pautas de lo que se va a hacer con esa mayoría. Y el presidente de la República y el presidente Luis Abinader y el presidente del partido fueron tajantes de que nosotros, ningún legislador, puede usar esa mayoría en perjuicio de la democracia. Y enfatizó el presidente incluso que hay que respetar las minorías políticas en el Congreso. El presidente Luis Abinader es el presidente más democrático que ha tenido toda la historia republicana en nuestro país. Como yo decía anteriormente, ningún presidente se había quitado poderes estando en el poder, o sea, como está haciendo Luis Abinader. Y él ha insistido que esa mayoría que tiene, 29 senadores y 145 diputados en la Cámara de Diputados, no es para aplastar a nadie. El presidente Abinader va a hacer un ejercicio democrático en estos 4 años. Ha insistido mucho, incluso juristas como Milton Ray Guevara, de la talla de Milton Ray Guevara, le dicen: presidente, tenga cuidado, consérvese la facultad de designar el procurador. Y él ha dicho que no, que lo va a hacer un procurador totalmente independiente. Va a transformar la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, que es que elige los jueces de la Suprema Corte y del Tribunal Constitucional. De modo que yo creo que no hay indicio de que se va a aplastar a nadie con esa mayoría absoluta que tiene en este momento el Partido Revolucionario Moderno. Yo creo que estos 4 años van a ser ejemplo de democracia y ejemplo de institucionalidad. El presidente enfatiza mucho en lo que va a ser su legado, y su legado fundamental, yo he conversado con el presidente Azola y en los viajes que ha hecho a Samaná, su legado fundamental es fortalecer las instituciones, y así lo está haciendo con la Policía Nacional. ¿Hay decisión ya con respecto al bufete directivo del Senado de la República? ¿Qué va a ocurrir? No hay decisiones. Yo creo que Ricardo de los Santos va a permanecer como presidente, porque creo que fue un acuerdo que se hizo con Ricardo de los Santos, y todo el mundo en el Senado, la mayoría de los senadores, entendemos que Ricardo de los Santos lo ha hecho muy bien. Es un hombre de consenso, un hombre que tiene una capacidad de concertar, de participar. No hay otro aspirante en el momento que se sepa. No hay otro aspirante en este momento. Yo creo que el presidente y el partido van a dejar a Ricardo de los Santos como presidente del Senado. ¿Y el vocero sería? No, todavía no se han conformado. Creo que la semana que viene el partido se va a reunir con los senadores electos para decidir tanto el vocero como el vicepresidente del Senado. Eso está por decidirse. Bueno, pues agradecemos a don Pedro Castrén que nos haya dado esta oportunidad de conversar con él y que nos haya dicho todo lo que ha contado sobre Samaná. Bueno, Samaná, está bien la cosa por allá. Samaná está interesante. Nos despedimos mañana de vuelta como de costumbre a partir de las 5 de la madrugada.